¿qué tal? Siéntanse bienvenidos a este curso de actualización sobre el sistema nervioso central. Me presento, mi nombre es Erika Lorena Arroyo Ríos, de formación soy biomédica y tengo una maestría en ciencias biológicas. Llevo por lo menos 10 años trabajando en un laboratorio de investigación que se llama de neuromodulación en el Instituto de Fisiología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Durante ese tiempo he podido colaborar con diferentes investigadores investigando sobre cómo algunas moléculas, ya sean exógenas o endógenas, pueden regular la actividad de las neuronas de diferentes áreas cerebrales y si estas tienen un efecto positivo o negativo sobre la fisiología de estas neuronas. Voy a compartir con ustedes mi presentación. Y a continuación les voy a presentar el temario, lo que vamos a ver sobre el sistema nervioso. Vamos a ver generalidades, neuroanatomía básica, la división funcional del sistema nervioso, los componentes y una breve reseña de las bases moleculares de la transmisión sináptica. Vamos a empezar. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando hablamos del sistema nervioso? Usualmente pensamos en el cerebro, pensamos en neuronas, pensamos en nervios, por ejemplo, y es correcto. Sin embargo, vamos a profundizar un poquito más sobre las funciones de estas formaciones anatómicas, las cuales nos permiten reaccionar ante nuestro entorno. Por lo tanto, participan en funciones de percepción, cognición y de acción. ¿Qué es lo que percibe el sistema nervioso? Pues todos los estímulos que hay a nuestro alrededor. Estos estímulos pueden ser sonoros, pueden ser luminosos, pueden ser la vibración de mi celular, llamaron a la puerta, maulló un gatito, todas estas cosas son estímulos externos. Además de eso, también algunos estímulos internos que veremos más adelante. Este tipo de estímulos no los recibe como tal en mi sistema nervioso, tienen que ser transducidos, transformados a algo que mi sistema nervioso entienda. Y eso es una señal electroquímica, ¿de acuerdo? Entonces, primero tienen que transformar lo que estoy percibiendo a algo que mi sistema nervioso pueda interpretar. Posteriormente tiene que comprender, entender lo que está pasando en mi ambiente externo. Por ejemplo, sé diferenciar si es un gato, si es un león, por ejemplo. Y tiene que elaborar una respuesta ante la situación que yo estoy viviendo. No va a ser la misma ante un gato que ante un tigre, ¿de acuerdo? Entonces, usualmente se planea esa respuesta y esto me genera una acción que también tiene la participación con una emoción. Entonces, esta acción me va a permitir interactuar con mi ambiente y solucionar lo que estoy viviendo en ese momento. Vamos a desplazar nuestro cuerpo e incluso también esa acción tiene que ver con el movimiento de nuestras cuerdas vocales, aparatos vocales, para que nos podamos comunicar y en dado caso pues pedir auxilio, ¿de acuerdo? Entonces, además de estas funciones que pues, no son nada simples, también el sistema nervioso central dirige y regula las funciones de la vida vegetativa, es decir, las que no son reguladas por nuestra voluntad, como por ejemplo la secreción de las glándulas o el movimiento de las vísceras, o por ejemplo cuando hace frío se reduce el calibre de nuestros vasos sanguíneos, cuando hace calor se dilata, etc. Eso también está regulado por el sistema nervioso y tiene que ver con la división funcional que vamos a ver más adelante. Vamos a ver un poquito de embriología. ¿De dónde deriva o de dónde viene el sistema nervioso? Este se va a empezar a formar desde la cuarta semana después de la fecundación y esta va a derivar de una capa germinativa. Cuando se produce la fecundación y se empieza a formar un nuevo ser, empiezan a formar tres capas. Estas capas se llaman capas germinativas. Una de ellas se llama ectodermo. Este ectodermo va a generar lo que es el sistema nervioso y la piel. Entonces va a tener un plegamiento especial que se va a denominar, se va a llamar tubo neural. Y este tubo neural va a tener dos estadios, o por lo menos en esta imagen están representados esos dos estadios. Esta es la de las 3 vesículas primarias y después las 5 vesículas secundarias.
Las 3 vesículas primarias se forman alrededor de la 4ª semana de gestación y me van a formar el cerebro anterior, medio y posterior. Estos alrededor de la 5ª semana y más adelante de ella se va a dividir en telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Estas van a ser las 5 vesículas que posteriormente me van a formar las 7 estructuras que conforman al sistema nervioso central. Me van a formar el cerebro, el diencéfalo, mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. A estas estructuras con número 3, 4 y 5 se le conoce o lo encontramos en muchos textos como tronco encefálico. Además, este tubo neural que describimos aquí con anterioridad, vamos a ver que en el centro hay ciertas cavidades y estas posteriormente van a ser las que van a formar a los ventrículos, y en el caso de la médula espinal, el conducto que se va a denominar epéndido. Es ahí donde va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo, que entre otras funciones pues, es la de protección del sistema nervioso. Estas estructuras que acabamos de describir también se utilizan para describir el sistema nervioso central de un ser vivo maduro. Entonces el telencéfalo, que da lugar a los hemisferios cerebrales, me va a permitir tener ciertas funciones intelectuales, de movimiento, de razonamiento. Es ahí donde vamos a encontrar las cortezas para los sistemas sensoriales, como por ejemplo la visión, el olfato, somatosensorial, es decir, lo que percibo en mi piel. Estímulo, va a estar también el área motora, va a estar el área de la vista, etc. Entonces, es aquí, en estos hemisferios cerebrales, donde se van a integrar todo ese tipo de información, se va a almacenar, va a haber un procesamiento que me va a permitir la ejecución de una respuesta que yo considere pertinente. Eso es en el telencéfalo. El telencéfalo forma los hemisferios cerebrales. Además, también describimos o mencionamos al diencéfalo. El diencéfalo va a estar formado por el tálamo y el hipotálamo, bueno, predominantemente por estas dos estructuras que son importantísimas y de verdad son estructuras que son fascinantes. El tálamo es el que va a filtrar la mayor parte de los estímulos que mi cuerpo recibe. Va a procesar tanto el sistema visual, va a procesar información motora, va a filtrar información que recibo por el sistema auditivo, a excepción del olfato. El olfato sí no pasa a través del tálamo. Con respecto al hipotálamo, participa también en el control de ciertas conductas motivacionales, pero una de las funciones que a mí me sigue pareciendo maravillosa es de la producción hormonal. Estas células, las células neuronales que tenemos en el hipotálamo, tienen una actividad que se llama actividad tónica. Es decir, las células están constantemente teniendo potenciales de acción. Y digamos que esta actividad tónica la podemos medir, es por poner un número. La célula, antes de que llegue la pubertad, dispara por lo menos, vamos a decir, 5 veces. Entonces, en su potencial de acción continuamente tiene 5 potenciales de acción pequeñitos. Sin embargo, cuando este sistema está maduro, por ejemplo, vamos a poner otro número, 20. Estas células van a dispararme 20 eventos por minuto, por ejemplo. Es decir, aumentan su frecuencia de disparo cuando están maduros. ¿Y esto qué? Como para qué nos sirve saberlo? Bien, pues es que este cambio de patrones en el disparo de las células me va a permitir ahora que en las niñas se produzca, por ejemplo, el ciclo menstrual y la expresión de los caracteres sexuales secundarios. Entonces ven la importancia, porque aquí en este núcleo es donde se van a empezar a secretar esta hormona tan importante que se llama hormona liberadora de las gonadotropinas. Esta a su vez va a facilitar la formación y liberación de la hormona folículo
folículo estimulante y la hormona luteinizante, que van a incidir tanto en testículos como en ovario. Entonces van a madurar, van a empezar a producir testosterona, al haber un aumento de testosterona. En los varones van a inducir el cambio de voz, el crecimiento de vello y, por ejemplo, en las niñas, esto va a generar la formación de estrógenos y de progesterona, de estradiol y progesterona, con los consecuentes cambios sexuales secundarios. Eso tan solo con un cambio en el patrón de disparo de las células, en este caso del hipotálamo. Pero la hormona liberadora de gonadotropinas no es la única hormona que se libera en el hipotálamo. Son otras muchas más y podríamos tardarnos horas revisando la acción de cada una de las hormonas que libera el hipotálamo. Vamos a continuar. Otra estructura que también mencionamos es el mesencéfalo. Parte del mesencéfalo que quiero recalcar y que quede en ustedes es que en esta parte del cerebro es que se presentan los núcleos o están los núcleos dopaminérgicos. La mayoría de nosotros hemos escuchado la palabra dopamina. La dopamina usualmente la asociamos con situaciones placenteras y de hecho es así. Muchas de las adicciones que se tienen, como por ejemplo, no sé, las apuestas, las drogas y demás, generan un aumento en la liberación de dopamina, pero sobre todo se hace en el núcleo del placer. Este núcleo del placer se conoce como núcleo accumbens en el cerebro y estos núcleos dopaminérgicos inervan directamente, muy particularmente el área ventral tegmental, liberan mayor concentración de dopamina y entonces eso lo asocio con algo que me gustó. Ahora voy a encontrar una respuesta motivada para seguir buscando eso que me gustó, dónde está, dónde lo consigo, otra vez cómo puedo volver a hacerlo, etc. Entonces, nosotros tenemos niveles basales de dopamina. Cuando aumentamos un poquito la dopamina, es en procesos de atención. Algo atrae mi atención, fijo mi atención, porque mientras nosotros estemos, por ejemplo, en este curso, puede haber ruido externo, pero no lo estaban percibiendo si es que estaban poniendo atención. Y eso porque sus niveles de dopamina aumentaron. Sin embargo, cuando presto atención ahora, si hay ruido afuera o no, entonces ahora mi atención está en otro lado. Entonces, para los procesos de atención tiene que haber un poco más de dopamina. Sin embargo, cuando una acción me genera algo placentero, todavía más dopamina hay en esos núcleos cerebrales. Pero pues nada en exceso es bueno. Entonces, cuando hay un exceso de dopamina en el sistema, eso puede presentarme cuadros esquizoides y presentar incluso esquizofrenia. Por el contrario, si hay una ausencia de dopamina en mi sistema, muerte de las células de la sustancia negra o del área tegmental ventral, se produce un cuadro parkinsiano. Eso con respecto al mesencéfalo. Con respecto al metencéfalo, con respecto al cerebelo, porque también del metencéfalo mencionamos que está la otra estructura que es la protuberancia, el cerebelo nos ayuda en la coordinación de los movimientos, es decir, trabaja de la mano con otros núcleos que se llaman ganglios basales para generar movimientos, porque los ganglios basales, están conectados con la corteza motora, entonces me permiten la ejecución de un movimiento y trabaja en conjunto con el cerebelo para esa coordinación. Además, también el cerebelo tiene aferencias propioceptivas. Y vamos a hacer hincapié en estas dos palabras. Aferencia. ¿Qué es una aferencia? Aferencia es todo lo que llega al sistema. Es decir, si estamos hablando de un núcleo a otro, la señal que envío de este lado acá y la que llega, esa es una aferencia. O por ejemplo, de la periferia, lo que estoy sintiendo en la piel hacia el sistema nervioso central, por ejemplo, son aferencias. Todo eso que llega a mi sistema es una aferencia. Lo que sale de información, la respuesta y demás, son eferencias. Entonces, aquí hay aferencias, están llegando información ¿de dónde? Dice propioceptivas. ¿Qué es la propioceptividad? Bien, esto se denomina también como un sexto sentido. Es el sentido de la posición y del movimiento de mis extremidades, saber dónde están posicionadas, cómo moverlas y demás. Eso es propio
Por eso se llaman propioceptivas, porque es algo de ti, algo que no te puede decir nadie más. Es propioceptiva. Tú solamente sabes dónde están y qué sientes, si están tensos tus tendones, tus músculos y demás, solamente tú lo puedes saber, y para ese tipo de sensaciones existen los propioreceptores. Entonces son estructuras especializadas que me dan información sobre mi propioceptividad. Bien, vamos a continuar. La protuberancia y el bulbo raquídeo también tienen algunas misiones que tienen que ver con el sistema vegetativo. Por ejemplo, en el caso particular del bulbo raquídeo es ahí donde se encuentran los centros anatómicos del control visceral. Tenemos centros que regulan mi actividad cardiovascular y mi actividad respiratoria, por ejemplo, justamente lo que me permite respirar mientras yo estoy dormido, mientras no lo estoy pensando, estoy haciendo otras cosas y no estoy pensando que necesito respirar, porque son núcleos autonómicos, lo mismo que el sistema digestivo. Vamos a continuar entonces. Acabamos de describir una división anatómica, fue un poco más anatómica, pero vimos un poco sobre la funcionalidad de estos sistemas. Pero además de esta descripción que ya hicimos de este lado izquierdo, que es el sistema nervioso central, estos están rodeados por hueso y pues está a cargo de los procesos mentales y básicos de la vida. También, además del sistema nervioso central, tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico se encarga de la información que va desde el sistema nervioso central hacia la periferia y viceversa. Todo lo que hay en la periferia, llevarlo al sistema nervioso central para tener una reacción. Entonces va desde el eje cerebroespinal, es decir, desde el sistema nervioso, porque recordemos que el sistema nervioso central es todo lo que está rodeado por hueso, es decir, lo que hay en el cráneo y lo que hay dentro de mi columna vertebral, y son estas estructuras que ya describimos. A su vez, el sistema nervioso periférico está muy relacionado con la médula espinal, porque es ahí justamente donde van a salir todos esos nervios espinales para inervar órganos y sistemas completos. Y vamos a describir un poquito sobre esta médula espinal. Si nosotros le hacemos un corte, vamos a observar esta estructura en forma de H. Esta estructura es sustancia gris. En el sistema nervioso es otra peculiaridad. Vamos a encontrar dos tipos de sustancias. La sustancia gris, que se va a corresponder con la presencia de los somas o los cuerpos de las neuronas, y una sustancia blanca que les estoy mostrando aquí. Esta sustancia blanca se va a corresponder con los axones. Entonces también en el cerebro, en los hemisferios cerebrales, encontramos sustancia gris. La sustancia gris me va a estar formando las cortezas, es decir, la capa más externa de los hemisferios cerebrales va a estar compuesta por sustancia gris. Y estos van a formar algunos haces de axones que van a dividir otras estructuras de sustancia gris, como los ganglios de la base y demás. En este caso, aquí tenemos sustancia gris también y sustancia blanca que, como dijimos, forman los axones. Esto, la médula espinal va a tener dos raíces. Estos se llaman raíces dorsales y raíces ventrales, de donde van a salir los nervios, justamente los nervios periféricos. En la raíz dorsal, esto es percibe o hay estímulos ahí sensitivos, mientras que la ventral son estímulos motores. Entonces tienen aferentes sensitivas y eferentes motoras. Ok, entonces estamos describiendo el sistema periférico, sistema nervioso periférico, somático y autónomo. Hay algunas diferencias con respecto a estos dos sistemas. Por ejemplo, el sistema nervioso somático, su órgano efector es el músculo esquelético, y todos estamos familiarizados con el hecho de que el músculo esquelético lo podemos controlar a voluntad, o es voluntario. Si yo quiero tomar un lápiz, si yo quiero tomar agua, si quiero correr, si quiero hacer un movimiento, lo puedo hacer.
gracias al sistema somático, porque el órgano efector es el músculo esquelético. Este sistema nervioso periférico somático va a provenir, igual que el sistema autónomo, del sistema nervioso central, y observemos que solamente hay una neurona. Este que está dibujado aquí en moradito es una neurona. Los axones son bastante largos y se van a comunicar directamente con mi músculo. Además, algo que también hay que destacar, es que la acetilcolina va a ser el neurotransmisor que se emplea predominantemente en el sistema somático motor. Por el contrario, con respecto al sistema autónomo, también su origen está en el sistema nervioso central, y este a su vez se divide en simpático y parasimpático. ¿Qué diferencias va a haber entre ellos? Bueno, en este esquemita, además de que la neurona se origina en el sistema nervioso central, observemos que antes de llegar a su órgano efector, su órgano blanco, o a donde necesita llegar, tiene que pasar por un ganglio. Y esto me permite clasificar a estas células como preganglionares y postganglionares. Las que se encuentran antes de llegar al ganglio, que tienen su origen en el sistema nervioso central, y las postganglionares, que tienen su soma justamente en este ganglio. Estas células ganglionares o postganglionares son las que van a tener su efecto sobre sus órganos efectores, que son el músculo liso, el músculo cardíaco, algunas glándulas, etc. Quiero que noten, por ejemplo, que aquí en el sistema nervioso autónomo, en el sistema parasimpático, esta neurona preganglionar es muy larga. Y este ganglio, aunque está representado aquí como fuera de su órgano efector, usualmente está pegadito, si no es que en la pared de su órgano efector. Y entonces la neurona preganglionar es bastante larga y la neurona postganglionar es pequeña. En ambos casos, en el sistema parasimpático, estas neuronas utilizan acetilcolina. Aquí hay liberación de acetilcolina y aquí hay liberación de acetilcolina. Por el contrario, en el sistema nervioso simpático, la neurona preganglionar, que se origina en el sistema nervioso central, va a liberar acetilcolina en el ganglio. Y esta neurona postganglionar me va a liberar noradrenalina. Entonces, esa es una importante diferencia entre el sistema nervioso periférico, tanto somático como autónomo, como el simpático y parasimpático. Bien, entonces, en el sistema autónomo, el sistema simpático y parasimpático, se dice que tienen efectos antagónicos fisiológicos. Es decir, mientras el sistema simpático puede, por ejemplo, inhibirme la salivación, el sistema parasimpático puede estimularla. O, por ejemplo, si en el sistema simpático se inhibe el sistema digestivo, el parasimpático va a estimular el sistema digestivo. Y esto es debido a que por tradición se ha descrito que el sistema nervioso simpático te pone en un estado de alerta, lucha o huida ante las amenazas. ¿Qué es lo que necesita uno, por ejemplo, cuando escucha el ladrido de un perro? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo? Sentimos una descarga, sentimos calor, aumenta la frecuencia cardíaca, empezamos a respirar más rápido, empezamos a ver por dónde salir. Y esto está sumamente relacionado con el sistema nervioso autónomo en la parte simpática. Entonces se inhibe la digestión, se inhibe la producción de insulina. Recordemos que la insulina lo que hace es bajar los niveles de glucosa de la sangre. Entonces yo lo que necesito es glucosa en sangre porque mis músculos necesitan energía si yo necesito salir corriendo. Entonces por eso es que se llama que este sistema simpático me pone en un sistema de alerta. Además, la respuesta es rápida. Otra diferencia entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático es de dónde se originan los nervios espinales. Existen 31 pares de nervios espinales. Sin embargo, de dónde nacen estos nervios espinales
me va a dar una diferencia anatómica entre el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático también se conoce como sistema toracolumbar. ¿Qué quiere decir esto? Que los nervios espinales van a salir justamente de la región del tórax y lumbar. Esto se corresponde con la división de las vértebras. Tenemos 4 segmentos en la columna vertebral: un segmento cervical, un segmento torácico, que se corresponde con toda esta sección, una sección lumbar, una sección sacra y el coxis, que es la parte final. Entonces, dijimos que es el origen de los nervios simpáticos están en la región toracolumbar, es decir, de aquí hasta acá. Entonces, en este segmento toracolumbar es donde van a salir los nervios simpáticos, mientras que los parasimpáticos se van a originar predominantemente de la base del cráneo, por eso se llama cráneo sacro. Entonces, se originan de la base del cráneo y de la parte final de la columna vertebral, como lo vimos en la imagen anterior. Entonces, esa es una diferencia anatómica. Ya vimos que uno libera noradrenalina, otro libera acetilcolina, por lo que pueden tener efectos antagónicos. Vimos también que hay una respuesta rápida y que estos, al ser las neuronas preganglionares más cortitas, estos tienen a los ganglios cerca del sistema nervioso central. Veamos, aquí hay como otra columnita. Esto es la sumación de todos esos ganglios donde hacen sinapsis nuestras neuronas preganglionares. Por el contrario, el sistema nervioso parasimpático, esos ganglios los tenemos aquí cerquitas, si no es que en la pared de cada uno de los órganos que están regulando. Entonces, por una parte, el sistema simpático me prepara para la lucha, para la huida, y el parasimpático está más asociado con la homeostasis, con funciones que no requieran tanto gasto de energía, facilita la digestión y la excreción, y un estado de tranquilidad. Entonces, por eso se dice que tienen funciones antagónicas. Entonces, esto nos empieza a dar una idea sobre cómo podemos clasificar a los componentes del sistema nervioso. Por ejemplo, las fibras de las neuronas que liberan acetilcolina se llaman neuronas colinérgicas, mientras que las que liberan noradrenalina se llaman noradrenérgicas. Entonces, los componentes del sistema nervioso, en este caso las neuronas, las podemos dividir o clasificar según el neurotransmisor que produzcan. Entonces, si son, ya mencionamos a 2, si producen glutamato, se les conoce como glutamatérgicas. Si producen GABA, se llaman GABAérgicas. Si producen dopamina, se llaman dopaminérgicas. Y así hay otros ejemplos, serotonina, etc. También quiero hacer notar, por ejemplo, que la noradrenalina y la dopamina solamente varían en este oxígeno, en este carbono, y es por ello que se dice que son parte de la misma familia, son la familia de las catecolaminas, justamente porque tienen un grupo catecol y también aquí un grupo amino. Entonces, estas, aunque varían en su composición en tan poquito, tienen efectos sumamente diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una forma en la que podemos clasificar a las neuronas. Existen otras formas, por ejemplo, según su morfología. Hay algunas que parecen un triangulito y se llaman células piramidales, neuronas piramidales. Hay unas que tienen forma de cesto, otras que tienen forma de estrella o que son granulares, por ejemplo. Esa es otra forma de clasificar a las neuronas, según su morfología. También se pueden clasificar, por ejemplo, según su tamaño. Pueden ser pequeñas, grandes, gigantes y medianas. Ejemplo de estas células las encontramos, por ejemplo, en el cuerpo estriado. La población de neuronas, el 95%, 98% de las neuronas son espinosas medianas, así se llaman.
y el otro remanente son interneuronas, de las cuales el 1% son gigantes colinérgicas y que producen pues acetilcolina. También pueden ser clasificadas según sus prolongaciones membranales. Se pueden clasificar en unipolares, es decir, que solamente del soma, del cuerpo de mi neurona, surge una sola prolongación que a su vez funciona como axón y tiene dendritas. Se pueden clasificar en bipolares y son dos prolongaciones, donde uno es el axón y el otro va a terminar en las dendritas, que va a hacer sinapsis con otras neuronas. Pseudo-unipolares quiere decir que pareciera que es una unipolar porque solamente sale un segmento, una prolongación, pero este posteriormente se ramifica. Y células multipolares, por ejemplo, que en un solo axón tiene muchísimas arborizaciones dendríticas, y esto también me va a permitir, cada una de esas arborizaciones me va a permitir un punto de contacto con otras neuronas, entonces ampliamos la comunicación entre las células. Una de las células multipolares clásicas y que son hermosas son estas células de Purkinje. Por eso se llama arborización dendrítica, porque noten, sí, de verdad parece un arbolito, y en cada una de estas vamos a encontrar, no sé si lo alcancen a percibir, hay como algunos pequeños puntitos ahí que se llaman espinas dendríticas. Las espinas dendríticas son puntos de contacto también con otra, o de comunicación con otras células, permiten la sinapsis en ellas, dependiendo su maduración, porque también tienen un grado de maduración. Cuando son maduras es que pueden hacer una sinapsis. Bien, entonces, ¿qué es lo que destacamos entonces de estas células, que son células especializadas en la comunicación biológica a través de señales eléctricas y químicas? ¿Qué es lo que destacamos? Pues que hay un soma, que ya venimos mencionándolo con anterioridad. En el soma encontramos el núcleo, junto con la mayoría de los organelos, el núcleo, el retículo endoplásmico liso, el rugoso, el aparato de Golgi, todo el sistema endomembranoso y demás, lo encontramos aquí. Además tenemos un axón, donde se va a transmitir el impulso nervioso. Y finalmente tenemos la terminal, donde cada una de estas bolitas son paquetes que se almacenan ahí listos para ser liberados, que contienen un neurotransmisor, se llaman vesículas sinápticas. Además, también ya mencionamos a las dendritas, que van a permitir la sinapsis con otras, o comunicación con otras neuronas. Estas que acabamos de mencionar, la dendrita, el axón, las terminales y demás, son prolongaciones. Entonces encontramos en la anatomía de una neurona el cuerpo celular y las prolongaciones, que son justamente las que acabamos de describir. Pero las neuronas no son el único elemento o el único componente del sistema nervioso. También tenemos algunas otras células, que son las células de la glía. Por tradición, las células de la glía se han descrito como células de soporte. Sin embargo, a la fecha se sabe que cumplen con muchísimas más funciones que tan solo darle suplementos o energía a las neuronas. Por ejemplo, tenemos a las células de la glía, que de hecho el término griego de glía significa pegamento. Las células de la glía las encontramos tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Tanto en el sistema nervioso central como en el periférico encontramos células que me van a estar produciendo las vainas de mielina. Las vainas de mielina son un tipo de esfingolípido que sella las membranas para aumentar la velocidad de la transmisión del impulso nervioso. Los oligodendrocitos son los que se encuentran en el sistema nervioso central formando esas vainas de mielina, mientras que las células de Schwann son las que encontramos en el sistema nervioso periférico. Entonces, si en una imagen ustedes ven una célula de Schwann, pueden inferir que están viendo un nervio periférico. En el sistema nervioso periférico también tenemos estas células satélite que brindan soporte y ayuda a las neuronas. Y en este caso, también las células de Schwann menciona aquí que producen factores neurotróficos. Estos factores neurotróficos favorecen la diferenciación celular,
Es decir, son moléculas que interactúan con las neuronas, favorecen su diferenciación, favorecen la expresión de genes de supervivencia. Entonces permiten que la célula sobreviva y esté en un buen estado. Por otra parte, también tenemos a las células de la microglía, porque pues, son células más pequeñitas. Todas las demás que vamos a mencionar son de la macroglía, estas son de la microglía, que son células inmunes modificadas, las cuales pues van a fagocitar cualquier agente exógeno que pueda causar alguna lesión en el sistema nervioso. Recordemos que la fagocitosis es solamente se da en células especializadas del sistema inmune. Es un tipo de endocitosis. Las demás células de nuestro cuerpo pueden internalizar algunos componentes mediante lo que se conoce como pinocitosis. Entonces, estas fagocitan elementos que pueden ser dañinos. Otro elemento importante en el sistema nervioso central son, por ejemplo, los astrocitos. Los astrocitos, como observamos aquí, tienen diferentes funciones. Los astrocitos pueden mantener la homeostasis en el líquido cefalorraquídeo, en el líquido extracelular, absorben potasio, absorben agua para evitar algún proceso, un choque osmótico entre las células, y pueden recapturar neurotransmisores. Por ejemplo, se me viene a la mente, por ejemplo, cuando hay la liberación de glutamato en la comunicación de las células, los astrocitos recapturan ese glutamato y lo transforman en glutamina y después vuelven a sacar esa glutamina que ya no tiene un efecto en las neuronas y es recapturado por la neurona, y la neurona tiene la maquinaria necesaria, las enzimas necesarias para volver a formar glutamato y después volverlo a empaquetar en una vesícula sináptica. Entonces, esta es una de las funciones de los astrocitos. También secretan factores neurotróficos para la expresión de genes de supervivencia neuronal. Forman parte de la barrera hematoencefálica, además de que le provee a las neuronas sustratos para la producción de ATP, puede ser glucosa, lactato y demás, para que produzcan ATP. Además, también encontramos otras células que se llaman ependimocitos o células ependimales. Estas van a estar tapizando los ventrículos y van a crear una barrera entre esos compartimentos. Sin embargo, recientemente se ha descubierto que estas pueden ser fuente de células madre. Esto crea una intriga y cambia el paradigma que normalmente tenemos sobre que las neuronas no se reproducen o no. Sí, no son como las células somáticas que llevan a cabo la mitosis y crean una célula hija muy parecida a ella. Entonces, si hay células madre, entonces las neuronas pueden dividirse. Esto todavía está en discusión, sin embargo, sí hay algunas zonas específicas, por ejemplo, la zona subventricular, donde encontramos muchas células ependimales. Esta zona subventricular sí genera nuevas células, hay neurogénesis y están asociadas con el bulbo olfatorio. Es decir, las células de nuestro sentido del olfato están muy expuestas. Por ejemplo, no sé, nos mandaron a lavar el baño con muchísimo cloro, al rato ya nos arde y hay muerte neuronal. Entonces, como estas células están expuestas, no están como muy protegidas, entonces la zona subventricular genera nuevas neuronas para que suplan a las que se hayan muerto en el bulbo olfatorio. Por ejemplo, hay otra zona en el giro dentado. El giro dentado es una parte del hipocampo y el hipocampo es una zona que se ha estudiado por excelencia sobre el aprendizaje. El giro dentado se ha visto que produce nuevas neuronas, entonces se están encontrando algunas o se han estudiado qué es lo que hace que esas células sí puedan diferenciarse, que tengan células madre y que puedan producir nuevas células, porque pues estamos casados con la idea de que las neuronas están en un estado quiescente, en un estado detenido y no hay esa división celular. Sin embargo, bueno, hemos visto que en estas dos zonas, en la zona subventricular y en el giro dentado del hipocampo, sí hay esta neurogénesis.
Vamos a pasar finalmente al cuarto apartado, las bases moleculares de la transmisión sináptica. Para esto tenemos que entender un poquito sobre la membrana de las neuronas. Las membranas, bueno, en general no nada más de las neuronas, la membrana plasmática es una bicapa de lípidos, es decir, aquí hay una capa que está en contacto con el con el citoplasma y aquí con el citosol. Entonces tenemos dos capas, por eso es una bicapa lipídica. Estos lípidos tienen una cabeza hidrofílica y colas hidrofóbicas, entonces están orientadas hacia adentro. Entonces tenemos esta membrana, esta bicapa lipídica con sus diferentes componentes, que son proteínas. Usualmente son proteínas las que encontramos y las encontramos de diferentes formas. Se denominan proteínas periféricas, por ejemplo, que están solamente en una cara de la membrana. Se llaman proteínas integrales las que pueden estar atravesando las dos capas. Y estas proteínas integrales de membrana pueden permitir el paso de sustancias a través de la membrana plasmática, porque la membrana plasmática no permite el paso de muchas cosas, incluso no permite el paso de glucosa, que es algo necesario para la supervivencia celular, entonces no pasa a través de la bicapa lipídica, necesita un transportador, necesita alguien que ayude a cargar la glucosa para que esté adentro de la célula, en el citosol. Entonces quiero que tengan en mente que las membranas, la membrana plasmática, como se ha propuesto durante mucho tiempo, es un mosaico fluido, es decir, está en constante movimiento y en constante recambio, es altamente dinámico y es justamente ahí donde va a empezar toda esta base molecular de la transmisión sináptica. ¿Por qué? Porque es justamente aquí donde vamos a encontrar diferentes proteínas que van a ser sensibles a diferentes cosas. ¿Qué son estas cosas? Pueden ser ligandos. ¿Y qué es un ligando? Un ligando es una molécula capaz de estimular a una proteína y abrirla. En este caso, si es un canal, me va a permitir la apertura de ese canal para que atraviesen usualmente iones o agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué moléculas pueden funcionar como ligando? Pues justamente lo que describimos con anterioridad, la acetilcolina, la noradrenalina, la cafeína, la teobromina que está en el chocolate, ¿qué más puede ser? Pues el glutamato, el GABA, el ATP, etc. Todos esos son ligandos, van a tener un efecto sobre una proteína y esta proteína va a responder. Entonces, en el caso muy particular de la acetilcolina, estamos viendo este canal iónico, es decir, vamos a abrir un canalito un porito a través de la membrana, donde van a pasar iones. Recordemos que los iones son partículas cargadas y al ser partículas cargadas me van a generar una corriente. Entonces podemos estudiar las corrientes iónicas de estos canales activados por ligando. Entonces recordemos, o bueno, si conocemos un poquito sobre los iones, tenemos diferentes concentraciones iónicas en el líquido extracelular y en el citosol. Entonces su movimiento va a ser dependiendo donde haya mayor concentración a menor concentración. En este caso, en las células, en este caso en las neuronas, el potasio, que es un ion, lo tenemos altamente concentrado dentro de la célula. Entonces, si se abre un poro, ¿hacia dónde se va a mover? De donde está más concentrado a donde está menos concentrado, es decir, de adentro de la célula hacia afuera. Lo contrario pasa con el sodio. El sodio lo tenemos muy concentrado del lado extracelular y muy poco concentrado dentro de mi célula. Entonces, al abrirse ese poro, ese canal iónico activado por ligando, el sodio va a ir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración, es decir, desde afuera hacia adentro de la célula. Este cambio, este juego de iones, me va a permitir ahora activar a otro tipo de receptores que tengo también en mi membrana, que se llaman canales iónicos activados por voltaje. ¿Y por qué por voltaje? Bueno,
Recordemos que las neuronas son células excitables. ¿Qué quiere decir esto? Las células excitables son activadas eléctricamente y dan como resultado potenciales de acción. Estas células excitables, en este caso las neuronas, porque también hay otros tipos de tejidos excitables, como por ejemplo el músculo, como por ejemplo algunas glándulas. Por ejemplo, las neuronas las tenemos en un estado de reposo o un estado inactivo en un voltaje negativo, porque tiene diferentes concentraciones de partículas cargadas. Entonces yo la tengo a menos 70 milivoltios. ¿Y qué pasa cuando llega la acetilcolina y abre un porito y permite la salida y el flujo de iones? Pues va a cambiar este voltaje. Y si lo que está entrando son partículas positivas, entonces mi interior se va a volver más positivo porque están entrando cargas positivas. Entonces de menos 70 se va a ir a menos 60, menos 50, menos 40, así hasta valores positivos. Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio en el voltaje, porque primero hubo una molécula que me abrió un canal iónico activado por ligando, esto me va a activar ahora a estas otras proteínas que son canales iónicos activados por voltaje. Esto entonces ahora me va a permitir el flujo de más iones positivos adentro de la célula y esto es justamente la base del potencial de acción. Estos canales iónicos activados por voltaje tienen 3 estados. Esto es importantísimo. Tiene una etapa cerrada donde no hay cambio en el voltaje. Recordemos que censan el voltaje, que se abren cuando varía el voltaje. Entonces, si está cerrado es porque el voltaje no ha variado. También tenemos un estado de canal abierto. Esto quiere decir que hubo un cambio en el voltaje. Sin embargo, estos canales no permanecen activos, sino que hay una porción de aminoácidos. Recordemos que estamos hablando de proteínas. Hay una porción de aminoácidos que se van a pegar o se van a unir en la cara interna y van a bloquear el paso desde adentro. Entonces por fuera está abierto, pero ya no me permite el paso de estos iones, ahora está inactivo. Entonces esto es importante porque cuando hay un estímulo, vamos a suponer que llegó la acetilcolina, abrió un canal iónico activado por ligando, hubo un cambio de voltaje y se activaron las proteínas que permiten el paso de canales activados por voltaje. Entonces ahora esto se va a ir propagando, se va a ir moviendo y va activando a los canales que están a su alrededor porque también censan el voltaje y se inactivan. Recordemos el estado de inactivación, que es cuando se pega a estos aminoácidos y bloquean por dentro el poro. Se inactivan muy rápido. Entonces hay un estímulo y estos ya se inactivaron, pero vamos a empezar a abrir a los vecinos. Entonces estos se van a ir abriendo. Entonces el flujo de esa corriente eléctrica va a llegar hasta lo que conocemos como un botón axónico o un botoncito sináptico, donde pues justamente aquí estamos representando la sinapsis. Recordemos que tenemos una célula presináptica, una hendidura sináptica donde se van a verter el contenido de estas vesículas, y una célula postsináptica que es donde va a tener el efecto, en este caso del neurotransmisor, que puede ser por ejemplo acetilcolina, y el ciclo se repite. Entonces otra vez va a llegar la acetilcolina, va a abrir canales que van a permitir el flujo de iones, que esto me va a activar a los receptores que censan el voltaje, y estos se van a ir abriendo a lo largo de mi axón hasta llegar a mi botón sináptico. En mi botón sináptico también hay proteínas que cambian según el voltaje, pero estas proteínas ahora ya no nada más permiten el paso de sodio, ahora me permiten la entrada de calcio. El calcio es importantísimo y se requiere porque sin calcio no hay el acoplamiento de estas vesículas para la liberación del neurotransmisor. Entonces tiene que entrar calcio para que haya esta exocitosis y posteriormente el ciclo se inicia. Esta es la base molecular de cómo se transmite el impulso nervioso. Necesitamos variar las concentraciones iónicas y
están en función de los receptores que sensan el voltaje de mi célula, porque mi neurona tiene una carga negativa. ¿Y qué sucede con las neuronas entonces que tienen que viajar, por ejemplo, en 1 metro del sol? Dijimos que la mielina, por ejemplo, está rodeando estas estructuras. Es como, supongamos que tenemos una manguera con orificios. Si yo le pongo cinta alrededor, pues voy a permitir que no se fugue el agua cuando yo abra la llave del agua. Entonces eso me va a permitir que no se escapen los iones y que no decaiga tanto la señal. Me voy a permitir aquí hacer un dibujito. El impulso nervioso, aunque no queramos, va decayendo. Sin embargo, si este decae completamente, el estímulo no va a llegar a liberar a mis vesículas sinápticas. Por lo tanto, para eso existen estas estructuras que se llaman nodos de Ranvier. Los nodos de Ranvier tienen muchísimos canalitos dependientes de voltaje que van a permitir el paso, sobre todo de sodio, para que este estímulo vuelva nuevamente a crecer. Y ahora ya llegué a mi primer nodo de Ranvier y mi impulso que ya iba decayendo nuevamente ya fue arriba, y si nuevamente va decayendo ya llegué a otro nodo de Ranvier y vuelve a crecer. Y así aseguramos que mi estímulo llegue hasta mi botón sináptico y se transmita esa información. Ahora, no solamente existe la acetilcolina como neurotransmisor, tenemos muchísimos más. Tenemos, por ejemplo, mencionamos la dopamina, la serotonina, el glutamato, el GABA, la glicina, y estos son de importancia o son principalmente relevantes porque lo que permiten son el paso de partículas con carga negativa. Entonces, si mi célula yo ya la tengo en un voltaje de menos 70 milivoltios usualmente, si permitimos el paso de partículas negativas, esto se va a ir en menos 70, menos 80, menos 90, etc. ¿Y esto por qué es relevante? Porque una célula que está en un voltaje más negativo, es decir, menos 80, menos 90, es más difícil que responda ante un estímulo. Y esto es, por ejemplo, cuando está súper excitado el sistema, cuando, por ejemplo, hay una epilepsia, por ejemplo, para calmar el sistema y bajar la actividad neuronal, la llevamos a voltajes donde no pueda responder las células. Finalmente, quería hacer alusión a que la respuesta, por ejemplo, aquí estamos liberando noradrenalina, pero la noradrenalina por una parte me produce vasoconstricción y por otra parte me produce vasodilatación. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, esto es debido a que existen otras proteínas. Ya describimos a las proteínas que se activan con el voltaje, a las que se activan con el ligando, y hay otras proteínas que se llaman asociadas a proteínas G. Estas proteínas G lo que van a hacer es generarme vías de señalización intracelular y se llaman segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros, dependiendo de la proteína, me van a favorecer la activación o me van a favorecer la inhibición. Por ejemplo, los receptores beta-2 adrenérgicos están unidos a una proteína estimuladora. Y al ser estimuladas, me van a fosforilar las cabezas de miosina que me van a permitir la vasodilatación. Por el contrario, los alfa-1 están asociados, por ejemplo, a una GQ que me va a favorecer la liberación de calcio, y sabemos que para el proceso de contracción es elemental el calcio, y si hay calcio, pues entonces va a haber una vasoconstricción. Bueno, finalmente, la dinámica de evaluación de este curso voy a enviarles a cada uno de ustedes un formulario de Google con 15 preguntas. Es una actividad de relacionar preguntas, conceptos básicos. Por favor, les solicito que me envíen un correo a mi correo personal, que se los dejo aquí, es lorena-arroyorios@hotmail.com. Y después de que hayan visto el video, me envíen un correo solicitándome el formulario de Google
y yo con gusto les regreso el correo con el link que los va a redireccionar a la actividad de evaluación. También siéntanse con la confianza de enviarme sus preguntas y quedo pendiente de cada uno de ustedes.